Gracias a todos por estar aquí, como siempre. Empezamos una nueva reunión sobre el perdón. Acabamos de hacer una pequeña meditación en donde intentábamos contactar con nuestro sentir y así, sin más, buscar un poquito de silencio y de paz dentro de nosotros para ese sentir. Y he empezado por el sentir porque a la hora de practicar el perdón, este es el primer paso. El perdón es una herramienta que vamos a utilizar para alcanzar la paz. El perdón es una herramienta de paz, como decíamos en la conferencia pasada. Es ese puente que nos lleva de nuestra mente programada, de nuestro ego, de nuestra mente ilusoria, a la mente real, la mente comprensión, esencia, ser divino, mente luminosa. Tenemos las dos mentes dentro de nosotros. Siempre se ha hablado de que tenemos un maestro interior, ¿no? Siempre se ha hablado de este guía interno, el maestro interior, el Buda interior, el Cristo. Es cierto que es una presencia que siempre está ahí, es más, es nosotros, pero rara vez tenemos conexión con esta parte de nosotros. Porque vivimos en un mundo, vivimos en el mundo del programa, de la otra parte de la mente, el ego. El ego, digamos que es un impostor, un suplantador de la identidad. Hemos perdido nuestra identidad verdadera y ha aparecido un programa, como con la palabra programa es de Jorge Lomar, y está muy bien, es muy gráfica porque te hace ver claramente cómo es en nuestra época informática podemos entender bien lo que eso significa, ¿no? Que te meten una información y a partir de esa información vas a funcionar. Entonces ese programa trae una información fundamentalmente de conflicto, de dolor. El programa está diseñado para estar en conflicto. No se puede negociar con el programa. ¿Qué pasa con el programa? Nosotros decimos que no es real. No es real porque se basa en la materia. El mundo ilusorio está basado en la materia. Y la materia es algo que cambia y que muere. Cuando hablamos del mundo real, hablamos de las cosas que no cambian, que son para siempre, que no mueren. La vida, el amor, la verdad. El programa nos ha enseñado a creer que la vida puede morir. Que la vida puede morir. Porque como yo me asimilo a un cuerpo, creo que mi vida es un cuerpo y veo como los cuerpos se mueren, pues deduzco que yo me puedo morir. El problema es que estamos identificados con lo que no somos. Y esto es una fuente de conflicto, de dolor y de sufrimiento. Llamamos real a lo que viene de Dios, a lo que viene del origen, a lo que viene del amor. A Dios, hablamos de Dios como el amor. Original es un concepto que no podemos entender literalmente con nuestra mente desde aquí, pero sí podemos dentro, si nos interesa, ¿no?, este concepto, sí que puede ir surgiendo un recuerdo, una experiencia, una intuición, algo que no es comprensible con el cerebro lineal ni con las palabras, pero que se va despertando dentro de uno. Es una experiencia, una sensación. Dios representa a aquello que nos une a todos, porque en el mundo real, una de sus características, aparte de ser inmutable, eterno, imperecedero, pacífico, el mundo real es unidad, es uno. En el mundo real no hay separación, no hay varios. Esto también pueden ser cosas que nos cueste comprender desde aquí. Por eso no tenemos que buscar entenderlo de una manera matemática, sino dejar que estas cosas entren en nosotros y ver lo que va despertando, ¿no? Entonces la unidad es lo que hace que no haya competiciones entre unos y otros. Cuando tú te formas parte del resto de las cosas, los propósitos son comunes. La unidad es un concepto clave.
todo este mundo real, todo esto que somos, en esa mente, no hay separación entre unos y otros. No hay separación entre yo y los demás. ¿Qué es lo que me hace sentir separado de los demás? El cuerpo. El cuerpo crea como una isla, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás aquí. Sin embargo, sabemos por la física actual que la materia no existe, que la materia es vacío. Hemos visto un vídeo la semana pasada en que otra científica nos explica algo parecido. Entonces, esto tan sólido que creemos ser, no es que haya que creerlo porque lo digan los físicos, como digo, siempre es algo que tiene que resonar dentro de ti, pero es que aparte estamos llegando a la confirmación de todo esto por vía científica. Esto que tú eres, esto que nosotros creemos que somos, que nos identificamos tanto con ello, resulta que si lo vemos microscópicamente no existe, es vacío. La materia no es nada. El perdón, digamos, es una manera de pensar, una manera de procesar la realidad que percibimos, una manera de mirar que nos hace poder pasar del mundo ilusorio, mundo de culpa, de sufrimiento, de enfermedades, de muerte, de separación, de angustias, de pérdida, de vacío, a el mundo real, donde tú primero te haces uno contigo mismo, con tu verdadero ser. En ese lugar puedes ser uno con el resto, porque es un lugar que compartimos con los demás. Es un lugar en que te haces uno con el momento presente, con el momento, tal y como es en cada momento. El perdón, digamos que es el aprendizaje a la unidad. Porque, ¿qué hace el programa? Decíamos que era un programa de conflicto, hacerte pensar en todo momento, o en casi todos los momentos, que el momento que estamos viviendo está mal, tal y como es. Siempre le falta algo, o le sobra, o esto debería ser así, o esto debería ser asá. Entonces, entramos en conflicto. Si el momento que estamos viviendo no nos parece bien, entramos en conflicto, queremos cambiarlo, no estamos en paz. Entonces, la primera unión que buscamos es la unión con el momento presente tal y como es. Y esa unión con el presente tal y como es la definición que damos del amor. También tan confundido porque en el mundo del programa el amor se confunde con necesidades que pueden ser materiales o emocionales. Se confunde con necesidad y con, pues yo qué sé, con el querer ser especial para alguien, el querer salvar a alguien. Bueno, pues otras muchas cosas que te hacen pensar que estás unido a alguien por amor y muchas veces lo que estás es apegado, porque el amor es incondicional, no espera nada, el verdadero amor. En este mundo es imposible llegar al punto de verdadero amor puro en la tierra, encarnados. Porque en el momento que estamos encarnados siempre hay una pequeña dosis de programa, ¿no? Entonces, a medida que vamos trabajando con el perdón, vamos llegando al despertar. El despertar es una comprensión nueva del mundo, de ti mismo, de los demás, y en ese momento deja de ser necesaria tu vida encarnada. Pasas a otra fase. Pero, como os decía, mientras estamos aquí, aunque no podamos experimentar ese amor puro que podríamos experimentar totalmente en nuestro ser real desencarnados, sí hay grados y no solo podemos, sino que debemos, si queremos salir de este atolladero de mundo en el que nos hemos metido, trabajar en esa dirección. Entonces, alcanzar la paz, alcanzar nuestro ser, quiere decir que tenemos que construir algo que no somos, que tenemos que mejorarnos. No. Quiere decir que tenemos poco a poco que ir aprendiendo a mirar, a distinguir qué es lo real en nosotros, qué es lo ilusorio, a utilizar las herramientas que se nos dan para pasar de un sitio a otro. Y esto es un modo de vida continuo, no es una cosa que hoy lo oiréis quizá y marcharéis con algo de optimismo, ¿no? Pero si no se aplica como modo de vida, no se pueden saborear los resultados. La motivación que nos lleva
a emprender un camino espiritual, es decir, a ocuparnos de aquello que verdaderamente somos, suele ser un punto en el que uno se da cuenta de que el mundo no le satisface, de que el mundo es una trampa. Durante la vida tenemos que labrarnos un yo, ¿no? Tenemos que aprender a relacionarnos, a sobrevivir, a autoabastecernos, aprender una profesión, a sobrevivir de alguna manera en este mundo. Pero una vez que conquistamos estas cosas que creemos que necesitamos, ¿no? Un hogar, unas vacaciones, un coche, las cosas básicas de la vida, la mayoría ha podido experimentar que igualmente sigue el vacío, sigue la insatisfacción, sigue una sensación de sinsentido. Se muere alguien querido, pasa una enfermedad, creemos que esa persona se ha ido, una persona aparece, luego desaparece. Es un mundo un poco incomprensible en el que estamos acostumbrados a vivir y en el que aceptamos todo esto como normal, pero si nos paramos a pensarlo, ¿en qué cabeza cabe que la vida pueda morir? La vida es vida. La vida no puede morir. Con lo cual el cuerpo no puede ser la vida. No sé si os ha pasado, cuando empiezas a saber de la muerte, hay algo dentro de ti que dice, que se revela, que dice, pero ¿cómo me voy a morir? Una vez a mi primo, que era chiquitín, que éramos un poco más mayores, le dijimos que se iba a morir un día, como todos. Pero éramos unos críos, nosotros también. A nosotros ya nos habían lavado el cerebro, pero a él todavía no. Y me acuerdo que se veía un rebote y daba patadas en el suelo y decía, ¡no! ¡Yo no me puedo morir! Decía yo, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Dice él, ¡porque yo estoy vivo! Y con esto lo zanjó todo. Y ahora recuerdo aquello y digo, ¿qué razón tenía? Claro, ¿cómo vas a perder la vida? Entonces no sería vida, sería un amago de vida, ¿no? Una vida de pacotilla. ¿Cómo se va a morir la vida? En la vida nos van enseñando a resignarnos, porque no nos queda otra, ¿no? Hoy escuché en una charla de Lomar distinguir entre resignación y aceptación. Dice, la resignación ocurre solo en el pensar. Te tragas una situación porque no ves cómo cambiarla, porque no te atreves a enfrentar, por lo que sea, te resignas, es decir, no me gusta, esta situación es mala, pero decido tragármela. Es un pensamiento. Mientras que la aceptación, él decía que era un sentimiento, y yo creo, añadiría además, no es cuando esto está mal, pero lo acepto, es cuando he podido dar un giro tal a mi percepción en donde yo ya puedo ver que eso de fuera no está mal, ya no lo juzgo. ¿Por qué? ¿Por qué no juzgamos? Esta es otra de las bases del perdón. Porque no tenemos capacidad para saber lo que es bueno y malo. Porque nuestra percepción es tan limitada, tan estrecha. O sea, no conocemos todos los sucesos anteriores que determinaron que ocurriera esto. Y todas las consecuencias futuras que esto que ha pasado va a derivar. Todas las conexiones que esto tiene con toda la gente que tengo alrededor. Cuando te das cuenta de todo esto, cuando empiezas a ser consciente de que la manera en la que percibes habitualmente con tu programa, con tu cerebro izquierdo, como decíamos la semana pasada, cuando te das cuenta de que es imposible alcanzar la verdad desde ese lugar, hay un momento en el que quizá puedes aceptar estas dos palabritas, no sé. ¿No conocéis un cuento de un señor que le regalaban un caballo o algo así? Y entonces los del pueblo venían y decían, ¡qué suerte! Y él decía, no lo sé, o puede ser, algo así, ¿no? Y entonces al cabo de un rato el caballo mete una coza al hijo y le parte una pierna. Entonces llegan los del pueblo, ¡qué mala suerte! Y él dice, no lo sé. Al cabo de un tiempo el hijo se evita de ir a la guerra porque estaba lesionado por la coza del caballo. Entonces, bueno, ¡qué suerte! Y él decía, no sé. O sea, que te hacía ver que en realidad las consecuencias de las cosas que pasan no las sabemos. Solo sabemos si coinciden o no con nuestras expectativas. Si coinciden con lo que deseo y evitan lo que temo, son buenas. Si no, son malas. Pero todos tenemos en nuestra experiencia casos de cosas que en su día, sucesos, fueron tragedias y está lleno de testimonios el mundo y luego te vienen a contar cómo aquello cambió sus vidas y fue lo mejor que les pasó y cómo a lo mejor un buen suceso como el que te toque la lotería o cualquier cosa que te ponga contento de mano, puede a lo mejor arrastrarte a una vida
disipada y acabar mal, por ejemplo, o que nunca sabemos el significado de las cosas. Y mientras sigamos juzgando las cosas como buenas o malas, lo cual el juzgar es una afición del programa, en el mundo real no hay opuestos, solo hay lo que es, no hay opuestos, no hay bien ni mal, hay lo que es. Y es una paz absoluta, perpetua y eterna. No es una cosa que va y viene. En este mundo, esto está bien, esto está mal. Y nos pasamos la vida eligiendo entre todas esas cosas aparentemente diferentes que nos ofrece el mundo ilusorio, el mundo material, cogiendo lo que nos interesa y evitando lo que nos parece malo. Pero claro, si somos honestos, si empezamos un camino espiritual, como decía, llega un momento que te tienes que dar cuenta de que no puedes juzgar, de que en el juzgar está el origen de la mayoría de nuestros males. No sabemos. Entonces él no sé qué hace. Nosotros creemos que la paz, lo que buscamos, la serenidad, lo vamos a encontrar en este mundo ilusorio, separando lo que no e intentando ir a lo que sí. Entonces pasan dos cosas. Uno, que no siempre puedes, o nunca puedes controlar lo que te va a tocar y lo que no, con lo cual ya empezamos mal. Y dos, ni siquiera estás seguro de que eso que has juzgado como bueno lo sea y eso que has juzgado como malo lo sea también. Con lo cual llega un momento en que tienes que pararte y decir, no sé, esto es una liberación tremenda, ¿no? Es la entrada a la aceptación. Puedes empezar a abrirte a la aceptación, ¿no? Puedes empezar a relajarte en el momento que es, al menos porque no lo puedes cambiar, porque es como es. Sí que hay por ahí caminos espirituales que prometen cambiar tu realidad, que prometen utilizar todo este poder mental que tenemos para transformar nuestras vidas en algo más satisfactorio. Y aquí siempre digo que hay otra pequeña trampa. Empezamos bien en el momento en que descubrimos que tenemos un poder mental enorme. Pero cuando ya lo queremos utilizar para conseguir aquello que considero bueno, vuelvo a caer en la trampa de creer que hay cosas buenas y cosas malas. No hay sucesos buenos o malos, no hay sucesos dañinos o no. Hay opiniones, pensamientos que tengo sobre esto que está pasando, que es diferente. Por eso, la transformación nunca está en que cambie lo de afuera. En la transformación, el milagro, por eso se llama un curso de milagros, es entrenar tu mente, tu percepción, de manera que lo que antes veía como pecaminoso, como malo, ahora lo puedo ver como inocente. Esa es la mirada del amor. Es una mirada que no juzga, es una mirada que no opina y que está en paz con lo que pasa. El perdón pretende ser la herramienta que nos lleve a esa paz. Entonces, el primer paso, como decíamos al principio, es el permitirse sentir, el abrirse a la sensibilidad. Estamos tan acostumbrados a temer al dolor que a la mínima que aparece un sentimiento negativo, algo que me hace sentir mal, la primera reacción es como hacer algo para eliminar esa sensación, que puede ser buscar un culpable a lo que me está pasando, que me da una sensación momentánea de estar aliviándome. Buscas la manera de de evitar el sentimiento de dolor. Puedes ir comprando y corriendo a comprarte un vestido o un instrumento musical o unas zapatillas nuevas para correr o algo que te haga ilusión. Puedes ir a llamar a una amiga rápidamente para que te entretenga. Puedes ir al cine. Puedes tirar de lo que sea que tape esa sensación dolorosa. ¿Pero qué nos dice el perdón? Que esa sensación dolorosa es la primera señal que tienes de que estás percibiendo mal. O sea, en el momento que sea lo que pase, nos hace sentir mal, no quiere decir que nos ha pasado algo malo.
quiere decir que yo estoy percibiendo lo que ha pasado de una manera que me daña. Eso lo vamos a llamar percibir mal, percibir erróneamente, percibir con la mente del programa. Lo que te pide el perdón es que te pongas en contacto con este sentir, porque si tú no eres consciente de este sentir, no lo vas a poder transformar. Nunca vas a poder ese sentir eliminarlo, dejándolo tapadito, disimulándolo, que no se me note, porque como yo juzgo, también le doy mucha importancia al juicio de los demás. Y entonces las cosas que siento que socialmente no son correctas, como la ira, por ejemplo, puede ser que la reprima y me la trague. Da igual que no la expreses, no estás en paz. El perdón es un proceso interno, no es algo que vayas a otro y decirle que le perdonas. Es un proceso de estar en paz con una situación. De hecho, siempre digo, no perdonas a la otra persona. Lo que perdonas es la situación. Y si vamos a los orígenes de la palabra perdonar, me parece que lo hace mucho más claro. Significa totalmente, siempre, en todo momento, donar, dar, para dar. En el momento que yo me siento mal, tengo la alarma de que tengo algo para dar, si preferís, no para perdonar, para dar. Para dar porque no me interesa nada que me haga sentir mal. Es eso lo que voy a dar. El suceso, no, es que no hay mundo, no hay materia, no hay tal cosa que está pasando, solo hay una idea de lo que está pasando en tu mente, que tiene que ver con el programa que tú tienes insertado, que tiene que ver con las cargas de tu pasado personales, de tus antepasados y todo lo que te ha ido tocando a lo largo de la vida, que te han hecho un panorama de lo que está bien, de lo que está mal, de unos valores, de una moral, que si con la misma genética, en vez de aquí, hubieras nacido allá, ya te diría incluso con la misma familia, pero en otro país, ya no sería el mismo programa. Tu sentido de la identidad sería otro. ¿Qué identidad es esa que cambia según nazcas en un país que en otro? Una identidad es algo inamovible. Entonces creemos que nuestra identidad es nuestra profesión, lo que nos pasó de pequeños, los padres que tuvimos. El otro día en Madrid a una paciente que estaba en un ataque de victimismo y decía que ella no tenía solución porque como sus padres le habían hecho no sé qué y encima tenía Saturno en no sé dónde, ella no tenía solución. Todo eso no es tu identidad, es tu personaje. Cuando estás unido a tu ser, a tu mente correcta, estás en tu verdadera identidad. Todas las demás identidades, lo que conforman no es tu ser, es tu, también palabra de Jorge Lomar, tu personaje. Tu personaje. Te has montado un personaje en esta peli, que es una peli, esta vida. Y entonces, como nos creemos separados, pensamos que tenemos que luchar con el otro y competir, porque esto es la jungla y hay que ser más listo que nadie porque somos muchos, no hay para todos, y yo tengo que ser el más listo, el más guapo. Tengo que ser lo más especial posible para poder acaparar de este mundo de ataque, de conquista, de competición, todo lo que pueda para mí, porque es que si no la vida me va a aplastar. Y aquí empieza una serie de mentalidad, de conflicto, de ataque, de defensa, de competición, de ideas basadas en si yo gano, tú tienes que perder. O sea, si uno gana, otro pierde, con lo cual yo tengo que ser el que gane, a no ser que sea un mártir. Y entonces empieza toda una serie de mentalidad en la que es imposible no sufrir. Es imposible no sufrir. Entonces, la idea que retomo de antes, intentamos encontrar esta paz eligiendo en el mundo lo que nos parece favorable y rechazando lo que nos parece desfavorable. Pero no sabemos lo que es favorable ni desfavorable, no tenemos comprensión para saberlo. Entonces, ¿dónde está la verdadera elección? Elijas lo que elijas en este mundo, estás eligiendo entre ilusiones. Unas parecen más gratas y otras menos, pero incluso las gratas, ¿en qué acaban? Muerte. Por mucho que encuentres aquello que buscabas, cambiará, se enfermará, morirá. O sea, solo hay una elección que nos concierna en este mundo, si queremos salir del sufrimiento. Pase lo que nos pase, sea un abandono, sea una enfermedad, sea una pérdida de trabajo, sea lo que sea, si queremos salir del atolladero, fijaros que lo que nos importa no es la situación en sí, sino que es una situación que nos está haciendo sufrir. Si la misma situación no nos hiciera sufrir, ¿qué problema habría?
ninguno, ¿no? Entonces, lo que nos dice el perdón es que la verdadera elección es elegir la paz. Elegir la paz con lo que sea que haya pasado. No ir a elegir en el mundo lo que yo quiero para mí, no tengo ni idea. Sino que, sea lo que sea que me está pasando, que es lo que está pasando, más allá de lo que... Bueno, y voy a decir más allá de mi voluntad, y más aún te diré que está respondiendo mis deseos inconscientes, ¿no? Que hay deseos inconscientes terribles. El trabajo del perdón, después de esa primera fase en la que siento y me doy cuenta que estoy en conflicto, porque ¿cuántos hay por ahí que te dicen que están fenomenal? Ellos están fenomenal. Ahora están jodidos. Claro que sufren, pero luego tienen ira, pataletas, celos, miedo a no tener un prestigio profesional. Todo esto es sufrimiento. Todo esto es sufrimiento. Lo que pasa es que no lo reconocemos como tal. Porque, de hecho, para muchos reconocer el sufrimiento es un síntoma de debilidad. Si yo muestro esta vulnerabilidad, ¿qué va a ser de mí? Ya me van a tener a tiro, como este es un mundo de a ver quién es el más listo, yo ya voy por mal camino, ya voy siendo el más tonto si muestro mi debilidad. Entonces, muéstrala o no muéstrala para empezar, pero al menos sé tú consciente de ella. Esto es un trabajo de ser honesto con el sentir. De no tapar lo que estás sintiendo porque, siempre se digo a las tortícolis, hay algo que no quieres mirar, que sabes que está ahí pero no quieres mirar, porque si lo vieras, si decidieras mirarlo honestamente, tendrías que hacer una serie de cambios en tu vida para los cuales no te sientes preparado. La tortícolis significa esto a nivel biodescodificado. Eso es un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno niega el sentir, que si sintiera esto tendría que hacer cosas que no sé ni cómo empezar, ¿no? Entonces lo voy tapando, pero al final sale por algún lado. Entonces, después de esta primera etapa del sentir, lo que nos pide el perdón es un paso que puede ser un poco complicado al principio, que es el paso de la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con el hecho de que lo que me está dañando no es nada de lo que pasa afuera, sino mis propios pensamientos y creencias sobre lo que pasa afuera. Es decir, que ya no puedo culpar ni a nadie, ni a la vida, ni a las circunstancias, ni a mi jefe, ni a mi pareja, ni a mi madre. No puedo culpar, porque me hago responsable de mi dolor. Porque sí, los demás pueden estar actuando fuera del amor, pero porque eso tendría que dañarme. ¿Por qué eso tendría que dañarme? Si yo soy una mente inmortal, invulnerable. Entonces pasan dos cosas. Una, que aunque el otro se esté comportando mal, entre comillas, nosotros no podemos cambiar al otro. Segundo, el otro es un reflejo, una proyección de mi inconsciente. Es decir, que lo que yo me encuentro en la vida lo estoy proyectando. En el momento que nos separamos de ese ser real, de nuestro ser comprensión, de nuestra identidad, de nuestro ser divino, en el momento que nos separamos, hubo un momento en que ocurrió esta separación y el resultado es este mundo, se quedó una culpa inconsciente enorme, ¿no? Nos hemos separado de Dios, nos hemos separado de nuestro origen. Explica muy bien esto la parábola del hijo pródigo. Me fui de la casa de mi padre, dilapidé toda la fortuna y ahora no me atrevo a volver. Tengo una culpa inconsciente muy grande. Inconsciente. Conscientemente nos sentimos inocentes. Somos los buenos de la película, siempre. Es la vida la que se ceba con pobrecito de mí. Pero en el inconsciente hay una visión de nosotros mismos en la que nos odiamos tanto por esta culpa inconsciente, que nos aborrecemos tanto y nos creemos tan malvados que no la podemos ni mirar. Es algo que está bloqueado, por eso está en el inconsciente. No podríamos mirar eso de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos con eso que está en el inconsciente? Proyectarlo fuera. Recordad que no hay varios, hay uno que en este mundo ilusorio da la sensación de que estamos disgregados gracias a los cuerpos. Como es, la vida depende del color del cristal. Cada uno mira por su cristal de su color, por su pequeño trozo de subjetividad desde su programa. Depende del programa que tengamos insertado, a una misma persona, un mismo hecho le puede parecer positivo o negativo. Eso también lo experimentamos cada día. Entonces es darnos cuenta de que la única manera de salir del dolor es poder responsabilizarnos de él. Si yo soy la causa de mi dolor, puedo cambiarlo.
Aunque haya que primero pasar ese trago amargo de reconocer que es mío, al principio. Si yo quiero salir del dolor, el poder tiene que estar en mi mano. Y además tengo que ir a la causa. La causa de todo lo que pasa es la mente. Fijaros que aquí no hablamos de espíritu, de alma, aquí lo resumimos todo en cuerpo, que es la parte material, y mente, la parte que no es materia. Ahora, dentro de la mente tenemos dos mentes, la real y la impostora. Nuestro trabajo consiste en encontrar, identificarnos paulatinamente con esa mente real, que es lo que somos, porque cuando estamos en ese lugar, cuando pensamos desde ahí, cuando vivimos desde ahí, cuando miramos a los demás desde ahí, estamos en coherencia con lo que somos. Y cuando estamos en coherencia con lo que somos, estamos en paz, somos felices. Si yo juzgo al mundo como malvado, como que me ha hecho algo y me siento una víctima, ya no soy comprensión. No estoy en coherencia con lo que soy. Me he solidarizado con lo que no soy, con mi programa. Y automáticamente pierdo la paz. No puedo ser feliz ni estar en paz si yo no estoy en coherencia con lo que soy realmente, no con lo que creo ser, que es el programa. El programa es lo que creo ser. Entonces, esta idea de responsabilidad no nos tiene que dar miedo. La responsabilidad es la única manera en la que yo puedo luego soltar el problema. Si primero lo puedo agarrar. Si el problema es de otro, nunca podré cambiarlo. Ahora, si la responsabilidad de mi sufrimiento es mía, ahí la cosa cambia. Me responsabilizo primero porque os decía que lo que causa el dolor son las ideas, y lo segundo, porque con quien me estoy encontrando fuera es conmigo mismo, con esas partes de mí mismo que no puedo soportar. Entonces la vida me pone delante esta situación. Yo puedo seguir atrapado en el programa, hacerme la víctima, cargarle al otro la culpa y creer que esto me está aliviando algo, o pararse a reconocer que lo que estoy viendo fuera es una proyección de las partes de mí que todavía hay que sanear, y además comprender que es mi propia idea que es esa idea de las cosas, eso, la que he proyectado y la que me causa dolor. Entonces me responsabilizo y dejo de culpar. Y aquí es muy importante saber y tener en cuenta que el perdón es un proceso interno de la mente. No tiene nada que ver con lo que hagas con la situación o con la persona que te está provocando ese aparente sufrimiento. Es decir, que tú estés proyectando y que sea tuyo, no te obliga a resistir a nadie ni a sacrificarte por nadie. Simplemente te anima a que dentro de tu mente puedas ver a esa otra persona y a ti mismo como inocentes. No quiere decir que te tengas que tratar. Como decíamos, las acciones que luego vamos a tomar en la vida ni siquiera las tenemos que planificar, porque si las planificamos es que estamos en el programa y nos saldrán mal. Tenemos que elegir la paz una y otra vez, y desde esa paz dejar que se nos revele la acción que sea. Para aceptar la verdad de una revelación también hace falta poder desapegarse a veces. Claro que vamos a tener que soltar muchas cosas que creíamos que eran valiosas, pero las soltaremos cuando podamos, cuando nos demos cuenta que ya no tienen valor. Una vez que nos responsabilizamos de nuestro dolor, estamos empezando a dejar de proyectar. Todo lo que en tu mente se pregunta, todo lo que en tu mente hace un diálogo, todo es programa. El ser es silencio, es silencioso. No quiere decir que no pase nada, pero es silencioso. No hay conceptos, no hay ideas, es solamente un estado de ser. Entonces, cada vez que pase algo y os descubráis, como dice el Lomar, vamos a repasarlo otra vez. Vamos a repasarlo otra vez. ¿Cuántas veces hacemos esto? Nos ha pasado algo, ¿no?, que nos ha hecho daño, y nos tiramos una semana después revisando a ver si se me olvidó alguna frase que me dijeron especialmente dañina, y venga, o si fui yo la que creía hacer algo mal, revisando y otra vez buscando algún tipo de justificación, alguna idea que alivie ese sentimiento de culpa que tengo por lo que creía hacer. O yo qué sé, está tardando tu hijo en llegar a casa porque salió de noche, y en vez de
reconocer que no puedes hacer nada más que esperar, empiezas a imaginar todas las desgracias posibles que ha podido pasarle por el camino, ¿no? O bueno, cualquier tipo de movimiento mental en el que estemos inmersos es el programa. Si ese tipo de diálogos te están quitando la paz, lo primero que tienes que hacer es saber reconocerlo, estar alerta, no negarlo, no sentirte menos, no es cobarde el que sufre. Todos los seres humanos sufrimos. Es cobarde el que no lo reconoce, el que no se atreve a enfrentar su sufrimiento. Es que no os sintáis cobardes por reconocer que sufrís, porque acabáramos. Es que este mundo es un valle de lágrimas, ya lo sabemos. Entonces, una vez que nos hemos dado cuenta de que necesitamos el perdón, es decir, cuando perdemos la paz, estamos en paz, no lo necesitamos, empiezo a dejar de proyectar, tomo mi responsabilidad. Intento realmente no solo decir no sé, porque mucha gente, es que yo digo que no sé y no pasa nada. No es decir no sé. Es ir dentro a algo muy profundo de ti y reconocer que no sabes. Encontrarle un punto en el que puedas realmente reconocer que no sabes. Y entonces es el momento en el que nos encontramos con un conflicto que nos hace sentir mal y del que encima nos hemos hecho responsables. Claro, esto aquí hay que continuar porque si no acabamos aplastados por el peso de la culpa de todo lo que nos hacen, ¿no? Entonces es el momento de pedir ayuda, ¿Por qué? Por lo que decimos siempre, porque nosotros tenemos libre albedrío para todo, porque el amor no se puede imponer, hay que invitarlo, tiene que haber una predisposición interna a ver de otra manera, es una decisión, ¿eh? Todo empieza en esta decisión. Si uno no se decide, tardaremos más, llegaremos igual, porque el destino final es inevitable, pero tardaremos más. Depende cuán hartos estéis de este mundo, que querráis meteros más prisa o menos. Entonces pedimos ayuda. ¿A quién pedimos ayuda? ¿Al programa, que es el que nos ha metido en el lío? Pedir ayuda al programa es intentar maquinar con el cerebro izquierdo, si os vais a la charla que está en el blog anterior, lo que tengo que hacer para corregir la situación. Pero claro, como no sabemos, ¿qué voy a corregir? Entonces, solo hay un lugar, solo hay alguien en mí que recuerda quién soy, que sabe quién soy y que además está en unión con Dios, con la sabiduría cósmica y con todo lo demás, que es mi mente. Se puede llamar de muchas maneras. Jorge Lomar la llama la mente comprensión y me gusta mucho porque es muy gráfico. Tu mente comprensión es la única que es lo mismo que Dios. Es el representante de Dios en este mundo. Dios ni siquiera puede estar en este mundo porque este mundo es ilusorio. O Dios es tan mezquino como este mundo y ha creado a sus hijos sufrientes, o Dios no ha creado este mundo. Una de dos. O Dios es como el mundo que vemos, o este mundo no lo ha creado Dios. Normalmente ese es el punto en que los ateos se hacen ateos. Cuando ven el mundo tal como está, dice, hostia, yo creer en Dios es de cretinos. Hay otros que tienen un recuerdo un poco más vivo y dicen, debo estar entendiéndolo mal. Puedo sentir que hay algo más, que yo soy algo más que todo esto, pero puedo no estar conectado, puede ser solo una intuición, pero no pierdes la fe, no hay algo en ti que te dice que no podemos estar de la nada aquí. Y entonces pedimos ayuda a este lugar. Entonces os decía que Dios ha creado a su Hijo, que somos nosotros, uno, no varios, su Hijo, no sus hijos. Este hijo se disgrega en el mundo ilusorio para vivir su aventura de independencia o para lo que sea, no lo sabemos. Y llega un momento en que cuando ve que por aquí no va a ningún lado, quiere regresar, ¿no? Entonces, digamos que esta mente que todavía conservas dentro de ti es ese puente. O sea, Dios no puede estar aquí porque esto está fuera de lo real, por raro que nos parezca. Pero no nos deja solos, ¿no? Lanza este puente, esta mente comprensión también se la llama Espíritu Santo, es como la llama el curso de milagros, es esa parte de ti que recuerda su origen.
que puede entrar en conexión con Dios. Entonces ahí pedimos ayuda. Es un gesto interno de pido ayuda a la parte de mí que puede entender. Esa parte sí puede entender la vida. Tu programa no, solo puede juzgarlo. Pero esa mente sí puede comprender la vida. A ti te puede parecer imposible que lo que te esté pasando sea capaz de comprenderse de una manera que no te provoque dolor. Y la mayoría de las veces será así. No tendrás ni idea cómo puede pasar eso, pero se nos dice que eso no nos tiene que importar, porque no es nuestra misión transformar esa visión. Tu única misión es poner esa voluntad de elegir la paz, de responsabilizarte y de pedir ayuda. Una vez que has pedido ayuda, la ayuda actúa por sí misma. Es una mente de luz. Algunas veces conté este ejemplo, una habitación a oscuras y una habitación iluminada con una puerta en medio que la separa. Abres la puerta, siempre la luz va a iluminar la habitación oscura. Nunca la oscuridad va a oscurecer la habitación con luz. Entonces, en el momento en que yo invito a mi mente luminosa a entrar en mí, mi conciencia, naturalmente va a ir cambiando mi modo de ver. Esto es una cosa sorprendente que hay que experimentarla para darse cuenta de que cosas que antes no podías soportar, de repente te dan igual. ¿Cómo pasó? No lo sabes. Pero pasó porque tú pusiste esa voluntad en ello. No tenemos que saber cómo, solo tenemos que tener esta pequeña dosis de buena voluntad. Y finalmente, después de pedir ayuda, conviene buscar una actitud en la que podamos recibir esa ayuda. O sea, es un momento en el que en este mismo instante, aunque todavía no sé cómo voy a resolver la situación en la que me encuentro o cómo se va a resolver, me abro a la paz, me abro a recibir la ayuda que he pedido. Me abro a recibir, porque es lo normal. Cuando uno pide, recibe, pero hay que saber cómo pedir. Si yo lo que pido es que cambien los efectos del mundo ilusorio, consecuencia de las causas de mi mente, no hay Dios que pueda ponerse entre una causa y su efecto. Porque ¿qué mensaje te estaría dando ese Dios? Que tu mente no tiene ningún poder, porque puede ir entre medias de tu mente a cambiar el efecto. Lo que hay que pedir es que las causas de lo que ocurren, que están en mi mente, o sea, la causa es mi mente de lo que ocurre, que yo pueda transformar mi mente y mi entendimiento de manera que yo pueda comprender lo que pasa y estar en paz con ello. Yo pido ayuda para estar en paz con lo que hay, no para hacer una carta a los Reyes Magos con lo que me gustaría que hubiera. Entonces os decía antes que en muchos caminos espirituales buscamos ese cambio de circunstancias. Y está bien que queramos recibir una vida amable, pero caes otra vez en la trampa de pensar que hay algo en este mundo, por muy favorable que parezca, que te puede dar la paz. Lo que tú buscas no está en este mundo. Entonces, vuelves atrás y dices, ya ni siquiera deseo que pase esto o lo otro, porque empiezo a creer en una capacidad en mí en la que puedo estar en paz con lo que sea. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que yo pida unas circunstancias diferentes? Ya se queda un poco de miedo al principio, porque nadie se cree que pueda estar en paz con cualquier cosa. No hace falta creérselo. Inevitablemente, cuando estamos en paz y vivimos desde una mentalidad de paz, la vida se vuelve más suave, más fácil. De hecho, el propio Curso de Milagros nos dice: haz de este mundo un lugar tranquilo, donde descansar, un lugar plácido, hasta que vuelvas a casa. No hagas un infierno. O sea, que realmente te está diciendo que puedes estar en este mundo, puedes alcanzar una paz, trabajando tu mente, pero no exigiendo unas circunstancias externas diferentes, sino pidiendo comprensión, pidiendo comprensión. Y a veces esa comprensión pasa por ver si el otro es un reflejo de mí. ¿Qué estoy haciendo yo conmigo misma? ¿Qué estoy haciendo yo conmigo misma? Cuyo reflejo es este energúmeno que tengo delante. ¿O si me he enfermado? ¿Qué clase de pensamientos de culpa? La culpa que exige castigo. Si yo me siento culpable, buscaré castigo
para espiar. Inconscientemente, nadie dice quiero estar enfermo, pero inconscientemente podemos estar deseándolo para espiar nuestra culpa. Entonces, espiar una culpa no es sufrir, no es castigarse, no es darse de latigazos. Es empezar a transformar nuestra mente hasta que podamos comprender, sentir, creer que somos inocentes. Y, por supuesto, todos los demás también. Todo esto es un proceso interno. Nunca nos van a decir en el camino del perdón cómo actuar fuera. Solo vamos a iniciar un modo de vida en el que vamos a poner la atención dentro. No en si tengo trabajo o no lo tengo, me han abandonado o no, sino en cómo me siento con lo que está pasando. ¿Cómo me siento yo con lo que está pasando? Y en el momento en que me sienta mal, no ir a cambiar las cosas, no ir a elegir entre todas esas cosas que son todo lo mismo. Salirme del mundo ilusorio y elegir paz. Elijo paz y elegir paz es sentarse a hacer los pasos del perdón. Es la herramienta que aquí exponemos y la que yo conozco. Entonces, en este momento, tú estás iniciando, estás resquebrajando tu programa, tu ego. Por eso os digo que no es una cosa para triunfar, hacer estrellato en 3 meses, esto. No, esto es... Y por el camino hay muchos reveses porque es inevitable, no es inevitable, pero es muy probable que en el camino hacia tu inocencia, cuando te empiezas a responsabilizar, te sientas culpable. Te sientas culpable de todo, yo tengo la culpa de todo. Esto también se va deshaciendo. Lo único que hace falta es persistencia y mucha ganas realmente de vivir de otra manera, de alcanzar otro estado, amor por la vida, amor por los demás, amor por el mundo que siempre hemos soñado, ¿no? Y no resignarse de ninguna manera a creer en ningún sueño de terror. Por eso sí, por ejemplo, estamos ante una enfermedad. La enfermedad en sí no es nada. De hecho, está afectando al cuerpo que sabemos que no es nada. Tu mente real está intacta. Lo que tú eres está intacto. Lo que tú eres no puede enfermar. Ahora te has creído, por las cosas de la mente programada, al final que mereces, ¿no? La enfermedad. Y lo primero y claro, ¿qué pasa con esa enfermedad que en realidad no es nada? Que la asocias a ideas de dolor, asocias a ideas de muerte, muchos a pérdida del trabajo, a muchas otras situaciones que sí nos dan miedo. Pero la verdad es que una cosa no es sinónima de la otra. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que lo que nos da miedo no es la enfermedad, son las ideas que tenemos de la enfermedad, las ideas que tenemos de la muerte, las ideas que tenemos del dolor. Ante cualquier enfermedad, el primer paso es: elijo la paz, con enfermedad o sin ella. Mira, es difícil, pero lo más importante en la vida no es sobrevivir. Porque si para ti lo más importante es sobrevivir, es porque crees en la muerte, porque la idea de muerte está profundamente arraigada en ti. En el momento en que tú eres capaz de conectar con otro yo, y esto es un trabajo, en donde te sientes de otra manera, en donde ya no le das tanta importancia, no es que te importe un bledo la vida de tu cuerpo, porque mientras estamos aquí es cuando podemos despertar en vida. Tenemos esta idea también de que la muerte libera, tenemos hasta la cara bonita de la muerte. Descansó. Por poco tiempo, porque si la persona se ha muerto con su programa en vigor, a la siguiente vida va a encontrarse con lo mismo, hasta que cambie sus ideas de las cosas. O descansas un rato hasta que vuelves a encarnar y vuelta a lo mismo. Y si no creéis en la reencarnación, tampoco importa. La muerte no libera, porque la mente sigue igual, la mente no muere, lo único que se ha muerto es el cuerpo. Es muy importante a la hora de superar una enfermedad no venderse a la supervivencia. ¿Y qué llamo venderse a la supervivencia? Pasar por situaciones, tratamientos o demás, que dentro de ti todos te están gritando ¡no! Delegar toda la responsabilidad de tu salud en el médico, por ejemplo. Los tratamientos médicos actúan en el cuerpo. Eso es lo que el curso de milagro llama magia. Y sí, funcionan. Pero como lo que está generando mi enfermedad está en mi mente, la magia, ¿qué va haciendo? Darme tiempo. Se va el síntoma. Pero si la causa no se va, o bien esa enfermedad se va a volver a producir o te va a salir por otro lado, un poquito más adelante esa culpa. No nos estamos librando de nada.
nada que se cura sin conciencia es definitivo. Entonces, el primer paso, trabajar con el miedo que tenemos. ¿Con qué? Con el perdón. Es oración, es una oración en la que uno se abre a percibir la enfermedad de otra manera. ¿Qué pasa cuando logramos alcanzar ese puntito de paz, que empieza con un deseo y una voluntad? Que suceden las acciones que sí valen para algo, que entras en la sincronicidad, en la intuición, que empiezas a encontrar a las personas indicadas, que te ayudan, que claro que el tratamiento médico te ayuda a creer y te da tiempo, pero como siempre digo, mientras el médico hace su trabajo, si no tienes la suerte de que el médico también te anime a creer, haz el tuyo. Y no critiquemos a los médicos, porque cada médico que nos encontramos es el que creíamos que merecíamos. Ni más ni menos. No, es que fíjate, me ha tocado este cabrón que era un... ¿Y por qué te has encontrado ese médico y no otro? Que estás haciendo la víctima otra vez, ¿no? Que si finalmente no hemos encontrado la manera, porque nada está en nuestra mano, tampoco pasa nada, porque la muerte no existe. Y el cuerpo tampoco. Pero fijaros que no es resignación, ¿eh? Hay que poder sentir realmente la paz, el perdón. ¿Sabes que funcionó? Cuando te proporciona alivio. Cuando simplemente te has resignado o has querido perdonar a otro socialmente porque quedaba bien o has querido, pues eso, reprimir un sentimiento, no hay alivio ninguno, ahí no hay perdón. El perdón real alivia, hace que esa angustia que tenías se disipe. Que lo que veías antes como un ataque, ahora lo veas como, bueno, pues como una persona que hace lo que puede y no hace más porque no puede, porque no tiene comprensión para hacer más. El perdón siempre es, no siento que el otro es el causante de mi dolor, aunque sí puede ser que el comportamiento del otro haga que yo, en paz y en una mentalidad de perdón, me aparte. Porque no es amoroso para uno mismo ni para el otro aguantar el programa de ataque. O sea, si tú soportas el ataque de una persona, no te estás amando a ti mismo, no estás en tu mente real. Y tampoco estás ayudando a la otra persona. El mensaje que das a la otra persona es sigue, porque como yo... O sea, lo que estás haciendo está bien porque yo te lo aguanto. O sea, no estás estimulando a nadie que haga un cambio. Que no es tu problema, pero quiero decir que no es amoroso. No penséis que el amor es complacencia. El amor es la aceptación total de las cosas tal y como son. Ahora, de ahí a que el tipo de relación que yo quiera tener con cada cosa es otro cantar. ¿La voy a decidir? No. Me va a venir. Me va a venir cuando yo esté en mi mente de paz y mi mente correcta. Y este es el primer paso. Elegir la paz. Una vez que estoy en paz, todo lo del otro lado, del mundo ilusorio, me va a parecer bien. Ya no va a haber cosas buenas y malas. ¿Quiere decir que vamos a alcanzar la paz perpetua después de un año con el curso de milagros? No. Y este mundo tampoco. Quiere decir que cada vez que perdamos la paz, tenemos una herramienta para regresar. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el programa se vaya resquebrajando. Y llegue el momento en el que ya no necesitemos este mundo. No sé cómo será el otro. Pero lo podemos intuir, ¿eh? Simplemente pensad si os interesa la paz o no, todo se reduce a esto. Si todavía creo que la puedo encontrar en este mundo, seguir eligiendo entre las ilusiones. Si creo que, si empiezo a darme cuenta de que este mundo es un callejón sin salida, tal y como lo percibo, puedo empezar a coger el puente del perdón hacia el otro lado, ¿no? Hacia una mirada de paz. Lo mismo con la muerte, de un ser querido. Si yo puedo realmente sentir, o de alguien, ¿no? Un paciente, si yo puedo realmente sentir que lo que yo soy no es un cuerpo, no sentiré pena de que alguien se muera, a no ser que esté apegado a esa persona y la necesite en mi día a día. Porque como no estoy unido conmigo mismo, necesito de fuera algo que rellene, ¿os acordáis, no? Tengo un bote de culpa enorme
Y la otra persona está haciendo de tapa de mi culpa, ¿no? Cuando no es un amor real, está tapando mi culpa. Ahora, en el momento que la otra persona se deja de comportar como yo quiero, como yo espero, ¿en qué se convierte el amor? En odio. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Se casan enamoradísimos, tal cual, tienen hijos, al cabo de 2 años, unos divorcios, con juicios. ¿Dónde está el amor que había entre esas 2 personas? No era amor. Cuando se llega a esto, no era amor. ¿Entendéis? Y no hay que culparse por ellos, que no sabemos amar, confundimos las cosas. Si yo estoy en mí, en comunicación con mi ser, claro que pasará un duelo cuando pierda a un ser querido, pero no tendré esa sensación de pérdida, no tendré la sensación de haberlo perdido. Me daré cuenta de que la comunicación sigue viva, de que no necesito un cuerpo para comunicarme con una persona. Y podéis preguntar si se os ha muerto alguien cercano. A mí muchos pacientes me cuentan que sienten eso, que se pueden comunicar con la persona que murió, que no lo pueden contar porque les da vergüenza, pero que lo sienten así. Entonces, si podemos poco a poco entrenarnos en el desapego, en el amor incondicional, en el no hacer responsable a nadie de lo que nos pasa, utilizando los medios que se nos ponen, incluso la muerte de la persona más querida se puede vivir de otra manera. Porque sentiré que no perdí la comunicación y porque sentiré que todo esto es transitorio y que el destino final es estar unido eternamente a todos aquellos que hemos amado, ¿no? Y esto es algo que tenemos que creer y que lo podemos sentir dentro. Entonces yo creo que el curarse es más bien, no porque la vida del cuerpo merezca tanto la pena, ¿no? No es el cuerpo lo que tenemos que curar, es la mente que hizo que el cuerpo se enfermara. Y esto es un deber que tenemos para el resto de la gente, ¿no? Porque sanar esa mente significa curarnos, significa entrar en el amor, y eso es algo que estamos ofreciendo a la mentalidad colectiva. La voluntad de curarse es un acto de amor, ¿no? No es un acto de egoísmo, es el querer ir más allá de mi mente de ataque, que no solo ataca a los demás, sino a mí mismo. Y lo que pase después, no lo sé, ni me interesa, porque no sé lo que es mejor ni lo que es peor. Pero no es lo mismo, incluso para morir, morir en paz que sin ella. Si logramos hacer un trabajo con nosotros mismos, si nuestra mente cambia, el cuerpo irá detrás. Y el día que nos llegue la hora, que tarde o temprano nos llegará, que esto lo sabemos, la hora del cuerpo, podemos vivirla como un viaje más, como un tránsito más, la nuestra y la de los seres queridos. Nadie dice que no vaya a haber un duelo, porque lo habrá una temporada, pero hay quien lo supera y puede seguir adelante, y hay quien no levanta cabeza más. Esa es la verdad. Sé que te has lesionado la rodilla. Sí. Le pasó igual a una amiga mía bailarina. Reflexiona si había algo en ti que temiera, no voy a estar a la altura. Algo en tu inconsciente temió enfrentarse a esta situación. Quizá, es una idea. Pero quiero decir que no sabemos si es bueno o malo lo que te ha pasado. Por poner otro ejemplo de los que se ve por aquí. No. Y han ido pasando cosas que no... Que has podido ver esto, ¿no? Sí, exacto. Aquello que pensé que era una tragedia, ahora mira estas 2 cositas que han pasado a raíz de aquello que buenas, ¿verdad? Sí, exacto. Exactamente. O tenías un deseo inconsciente de estar en casa. Ya aún no sé exactamente el qué, ya le he dado a la cabeza y ya he llegado. Pues ahora vas a hacerlo de otra manera. Ahora te vas a sentar, vas a ir a tu silencio interior, vas a pedir la paz, y ahí sí que te vendrá. Te vendrá. Quizá no el primer día, pero si uno lo adopta como modo de vida, vamos encontrando las respuestas. Y no solo vamos encontrando las respuestas, vamos encontrando la fuerza para seguir esas respuestas que nos llegan, y a veces son como, ¡ay, no, por favor! Esto no. Esta es mi ilusión más querida. Y nada, iba a ser una sesión de preguntas y respuestas. Si he repetido un poquito todo esto, porque tenemos 3 personas, que es la primera vez que están, y no está de más nosotros repasarlo, porque siempre se dice diferente, y enfocarlas un poco, pues las pobres no van a saber ni qué preguntar. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Yo estoy contenta de yo llevo invirtiendo en el perdón desde que lo conocí hace 1 año y medio más o menos, y he pasado entre medias de todo. Enfermedades, situaciones de pánico, dolores de verdad de los gordos, de los de decir,
la muerte. Solo me saca de esto la muerte. No hay salida. Algo me ha hecho persistir, porque o persistía o me suicidaba, una de dos, ¿no? O persistía en que había una manera de salir del sufrimiento yo sentía el sufrimiento de tal manera que no sabía cómo salir de él. Hay momentos en los que uno cree que no ha avanzado, tal. Yo este fin de semana estuve en Madrid y me di cuenta, de verdad, vine muy contenta porque pensaba que estaba atascada, que llevaba todo este tiempo invirtiendo y que no había conseguido nada, porque de repente volvía a caerme un día por una tontería, ¿no? Volvía a quebrarme internamente y claro, no es como antes que no conocía el perdón. Ahora que conozco el perdón, ¿por qué estoy así? Debería estar bien. Ya empiezo yo a decir cuándo hay que estar bien, ¿eh? Y en qué momento. Pero bueno, empecé a ver, pues eso, gente del pasado que era muy afín a mí o sea, vi un abismo entre aquello que era igual que yo hace unos años y la comprensión que yo tenía en este momento, ¿no? Y ahí me di cuenta que aunque cuanto más sabemos, más nos esmeramos, más nos revienta fallar, pero porque caemos en la expectativa, en la trampa de querer saber cuál es el tiempo indicado, ¿no? Para mí. Y me sentí muy agradecida. Sentí que ahí subí un pequeño escalón más o que se me cayó otra capa de cebolla más y desde entonces la verdad no he tenido ningún momento de pavor más. Sí que he tenido pequeños de no estar tan, pero esos que no me ha vuelto a pasar. Soy capaz de procesar las cosas de otra manera. Claro que hay cosas que me preocupan, claro que hay cosas que tengo que saber cómo, que tengo que pedir inspiración, pero ya no es el drama que era, que alguien no me quiera, que alguien esté en mi contra, que no haya salido bien el tratamiento del paciente, que puso su confianza en mí, como si fuera yo toda mi responsabilidad, ¿no? O sea, no es el drama que era. Empieza a ser algo que yo puedo gestionar. Y sobre todo, no pienso que el otro es malo. Quizá me tenga que apartar de una situación, pero no pienso que es mala. O al menos pongo una pequeña dosis de buena voluntad en abrirme a esta posibilidad. Entonces, aunque ya no esperamos nada del mundo y vamos aprendiendo a que nada es mejor ni peor y que ya ni siquiera tenemos deseos, la realidad es que cuando vivimos desde este lugar, la vida se suaviza mucho. La vida se suaviza mucho porque te va mostrando un camino que no es manipulado, que es espontáneo de lo que tú sientes. Y estás también aprendiendo a aceptar tu sentir. Decíamos, ¿cómo vas? ¿No os fijasteis? Otra idea muy interesante, que cuando alguien se enrabieta nos da miedo. Cuando alguien está triste nos da miedo. Cuando de repente alguien viene, pues que le han diagnosticado una enfermedad y la queremos, nos da miedo su sufrimiento. Ese es nuestro propio miedo. Si yo no soy capaz de sentir mi sufrimiento, de aceptar lo que siento en mí, ¿cómo voy a aceptar el sentir de otra persona tal y como es? Me dará miedo. Cálmate, cálmate. Todo va a salir bien. Le decimos, porque nos da miedo estar con alguien, pero es que esa persona necesita sentir lo que está sintiendo. Hace poco se murió una chica, no era amiga mía, pero me hice amiga en los últimos tiempos de cáncer, llevaba arrastrando muchas enfermedades, muchos años. Y yo lo que observaba entre sus amigos habituales es que aquello todo era fiesta. Cada vez que quedaban con ella, era vamos a pasarlo bien. Aquí no se puede hablar de nada dramático. La chica ya no podía con el alma. Necesitaba hablar de su dolor, necesitaba hablar de sus miedos, pero tanto le alabaron aquella fortaleza que nunca más se atrevió a reconocer que tenía miedo. Y al final, pues claro. Yo, poquito que la conocí en los últimos meses, que vio que conmigo podía hablar de sus miedos, llegaba a llamarme a las tantas de la noche. Y no era su amiga, era una conocida. Y no pasa nada, es que lo que nos enfrenta no se puede resolver. Y os digo que yo, siempre lo cuento, cuando me diagnosticaron el tumor, si alguien estaba alejada de la Valentina en aquel momento era yo. Según me dieron el diagnóstico, miré para atrás de un lavabo y dije, ahora vengo. Y mi intención era ir a mojarme la nuca, pero no llegué. O sea, me desplomé entre la silla y el lavabo que estaba en esta puerta del ataque de pánico que me dio. O sea, yo abrí los ojos y vi mis botas aquí y las manos del médico sujetando. O sea, que yo partí de ahí. Yo no creáis que empecé... El otro día me criticaban que no tenía que dar tanta importancia a mi historia del tumor. Y por un lado es verdad, no hay que apegarse a la historia personal.
al personaje, a lo que me pasó, a mi profesión. Pero sí es verdad que aquel suceso, aparte de hacer que hoy esté aquí en Barcelona con todos vosotros, que si no nos hubiera conocido, sí que fue el punto, el límite que me puso la vida para yo empezar a hacer un giro de mi mente en otro sentido y de mi comprensión. Y por eso es un suceso importante para mí, ¿no? Porque fue el inicio de empezar a ver las cosas de otra manera. Y yo intuitivamente ahí ya comprendí ciertas cosas, como que sobrevivir no era lo más importante, sino ver qué estaba pasando dentro de mí y hacer las cosas a mi manera, que no es ninguna establecida, es la mía. Y fijaros, yo soy otra que os puedo contar que una cosa que empezó percibiéndose como una tragedia fue un gran acontecimiento finalmente. Entonces, que esta esperanza quede aquí, la esperanza de que hay un camino, de que somos inocentes y de que se puede hacer. Y nada de es difícil, antes de que lo digáis. Nada, como dice el curso de milagros, ni te preguntes si es fácil o difícil. Solamente tienes que saber una cosa, que puedes hacerlo, que tienes capacidad para ello, que se te ha pedido, Dios te ha pedido que lo hagas. Hazlo. Prueba. Sigue viviendo tu vida igual. Sigue haciendo todo igual. Solamente va a cambiar una cosa, que tu atención ya no va a estar fuera, está dentro. Para detectar en todo momento cuándo necesito perdonar. Y perdonar es dar lo que nos hace sufrir, y poder entrar a una visión del mundo real, que es el mundo del amor. Y este es un camino posible. Y los que tenemos un poquito más de conciencia, de conocimiento, nos lo empezamos a creer un poco más, somos muy necesarios para tirar de los que todavía, como decía el Jorge Lomar, dice, la única diferencia que hay entre yo, que estoy hablando, y vosotros que estáis sentados, dice él siempre en todas las conferencias, es que yo estoy absolutamente convencido de que perdonar es una prioridad en mi vida. Nada más. Entonces digo, si he llegado a la esquina antes, es inevitable que me dé la vuelta para explicaros cómo lo hice, a ver si vosotros podéis llegar todavía antes con lo que yo aprendí. Ese es el dar que no se pierde, el de las ideas, el del amor. Es un dar que cuando lo das se hace más grande en ti y es la manera de mantenerlo vivo en ti. Y estas son las cosas que nos tienen que interesar. Entonces, vosotros, siempre lo digo, sed antorchas también para los que tenéis alrededor, la poca fe, la poca certeza, la poca paz que logréis conquistar, compartidla, porque la haréis más fuerte en vosotros y porque sin los demás no vamos a ningún lado. Porque no hay nadie más. ¿Alguna preguntita? No. No, creo que... ¿Se te ha hecho tarde? Ya hablaremos. Gracias por venir. ¿Preguntitas? Yo no entiendo muy bien lo del perdonar, que has dicho. Parece como si tienes que soltar algo que veías equivocadamente, como si fuera, si te has roto un plato, pues oye, ¿esto cómo lo voy a necesitar? Si esto ya no es plato, lo tengo que dar. Ahora, Sí. Ahora en la última frase parecía que decías que estás dando lo mejor, en realidad estás dando lo peor que tenías. Ah, bueno, espera. Es que lo estamos dando a lugares diferentes. Has mezclado un... En el perdón lo que das es tu visión errónea a la luz. Porque la luz, acordaros de la puerta de las dos habitaciones, sí. O sea, solo con colocar el error de delante de la luz, sí. La luz lo disuelve. ¿Y cómo se coloca algo de la luz? Con la intención de, pidiendo ayuda interna. Ahora, el último paso del perdón era recibir. Entonces, cuando uno tiene, este es otro dar diferente. Este es el dar de lo que has recibido. Pero no lo das a la luz para que lo disuelva. Lo das a los demás para que crezca, para que no se pierda. No todo lo que se da en el mismo lugar. Sí, el para dar, en el caso del perdón, es doy mi visión errónea a la luz, a la comprensión. Ahora, una vez que recibo, ¿por qué lo das? Porque si tú has recibido, estarás en paz, sonreirás más, serás más amable, tendrás más confianza en la gente y en el mundo. Y esto, aunque tú conscientemente no quieras darlo, no vayas a dar una conferencia, la gente recibirá esa presencia tuya. O sea que cuando uno tiene, es inevitable dar, ¿no?
en este sentido. Pero el defecto, en realidad, estás convencido de que eso ya no tiene valor y por lo tanto lo sueltas como una camisa vieja, estropeada. Sí, todo, sí. Y este dar requiere además de una conciencia, ¿no? Requiere que yo me pare, me dé cuenta de que esto es mío, lo agarre y pida ayuda. Mientras que el otro dar... Ocurre más que... El dar del perdón, el dar del perdón no ocurre solo. Ocurre una vez que tú has hecho los primeros pasos. O sea, lo que ocurre es que se transforma tu comprensión, pero primero has tenido que sentir, responsabilizarte y reconocer que no sabes. Claro, porque si te agarras a tu yo punto de vista, antes, no das nada. Miedo, exacto. En realidad es producto del miedo, o sea, Exacto. los errores vienen por miedo. Y entonces tienes Exacto. un catálogo de errores con un catálogo de miedo. Y si logras decir, es que no hacía falta esto, lo sueltas como una camisa que no tiene ningún interés porque está totalmente zurcida. Exacto, y no vale para nada. Vale. Exacto. Este dar, que te digo, requiere, aunque se hace solo, previamente requiere una voluntad de soltar esto. El otro dar... No, que tienes que... Es solo. Que lo puedes hacer. O sea, me parece oportuno, pero lo que pasa es que hasta que no ocurre no has dado. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no creemos que lo podemos hacer. Ya. Y que estamos convencidos, además de que esa visión es auténtica. No, claro, es que estamos atrapados de esa Exacto. manera. ¿Cómo sabemos? Claro. A través del sentir. Ya. A través del sentir. Pero Esto es no lo que... ocurre. Cuando ocurre es cuando das. ¿Sí? Hasta que no ocurre no has dado. ¿Cómo? Cuando ocurre... Hasta que no ocurre que tú dices esta camisa no me sirve de nada. O sea, hasta que no te das reconoces cuenta de que eso que no es un válido, que es un defecto y un miedo. no puedes darlo. Y entonces ocurre y ya casi ni te das cuenta de que lo has dado. Pues ya es tan obvio que eso no tiene sentido. Exactamente. A veces no es tan obvio, ¿eh? Bueno, pero cuando llegas a la Quiero obviedad, decir para que no que solo- pensamos que luego hay muchas trampas, ¿eh? No, Que eso pero es lo que sí. se analiza charla tras charla. Si no llegas a la obviedad no has dado nada. Sigues con el miedo ahí agarrado. Exactamente. Te has agarrado a la cosita. Exactamente. Y no resulta ahora, oiga, es que agarrarse a esto Exactamente, no sirve de nada. exactamente. De hecho, lo que os decía, nuestro ser divino no se construye, se revela cuando soy capaz de dar lo que no soy. Lo falso. Lo falso. Exacto. Lo falso es como si yo tuviera unos tesoros, me doy cuenta que son todos de bronce. Exacto. Pero, ¿qué hago yo con estos tesoros? Exacto. Se los queda usted aquí, pero entiérrelos porque no sirven para nada. Y no es que tengamos que despreciar lo material, es necesario y tenemos que, además, Pero son falsos, como tú has dicho. son falsos a la hora de encontrar la paz. Es lo mismo que decíamos en los dos hemisferios. Claro que tiene su utilidad, pero no le hagas el rey. Claro que es útil, que necesitamos una casa, que necesitamos comer, que necesitamos esto. Pero como dice en la Biblia, ¿cómo es lo que dice? Tú buscas solo el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Quiero decir que no somos nosotros los que tenemos que buscar la añadidura. No, lo que tenemos que buscar es el reino de Dios, es la paz en nuestro interior. El reino de Dios está dentro de nosotros, es nuestra mente real. Tú busca eso y todo lo demás, el dinero, la casa, las relaciones, van a venir. Porque la vida será suave. Vendrán con sus historias, es decir, tus historias internas que tienes, que todas esas circunstancias te den la oportunidad de sanar. Y bueno, y como siempre digo, si encontréis otra manera más eficaz de vivir, me la contáis, porque me apunto. Por el momento yo es lo único que conozco y personalmente me está funcionando. No tiene nada que ver y no solo noto en mí, sino noto a mi alrededor. En cómo se está transformando, se está suavizando. Claro, lo que se está suavizando es mi percepción, pero mi sensación es que los demás están cambiando. Es que uno es responsable no de cómo me ven, sino de cómo veo a los demás. Exacto, exacto. Y eso es porque Exacto. Que no nos interese tanto cómo nos ven. Cuando les ves fatal es que es fatal. Claro. Porque lo importante es cómo ves al otro, porque Exacto. cómo ves al otro es como crees que tú eres. Tú has hecho de tu hermano lo que crees que tú eres, ni más ni menos. Por eso te interesa perdonarlo. Por puro egoísmo. Quiero decir que es que no vamos aquí a ser santos, solamente queremos nuestra paz, nuestra felicidad, que es nuestro derecho. Y no tenemos que sentirnos culpables por querer ser felices, ¿no? Solo faltaba. Los hijos de Dios no van a ser felices. O sea, que estamos por ahí perdidos, atrapados,
pero tenemos un cabo, ¿no? Tenemos un cabito que nos han dejado ahí para agarrar y solo tenemos que agarrar ese cabo y confiar. Y persistir, porque hay muchos momentos en que vendrá el programa y te dirá que esto del perdón es una gilipollez, que tú estás haciendo el primo y que lo que deberías hacer sería ganar más dinero. Habrá momentos de este tipo. Bueno, es un proceso, es un modo de vida y sobre todo hay que encontrar la resonancia dentro de uno, ¿no? De todo esto que he dicho, que ha movido algo en mi interior, porque no es porque lo diga yo ni nadie, es porque a través de las palabras de un libro, de una persona, hay algo de repente dentro de ti que dice, ¿no? Aquí hay algo que no sé, pero seguid ese impulso. Si no hay ese impulso, da igual lo que os diga nadie. Ya llegará, quizá no es el momento. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por buscar, por tener inquietudes, por querer hacer del mundo algo mejor, por abriros a la posibilidad de algo nuevo, aunque sea sacrificando nuestras ilusiones. Y esto es bueno para el mundo, es bueno para mí. Y aunque sea, yo estoy muy agradecida de poder compartir estos momentos con vosotros. Y pienso que la mayor parte de lo que yo he ganado, aparte de los conocimientos que me ha proporcionado el libro exteriormente, han sido de tener la oportunidad de contároslo. Siempre os lo digo, porque por eso siempre animo a la gente a contar también o a practicar, ¿no? A ser un ejemplo, porque compartir algo en lo que crees, algo que amas con alguien, me parece la experiencia más maravillosa del mundo, ¿no? Poder compartir algo de peso, ¿no? Algo que pueda... Porque hoy en día nadie está tranquilo en el mundo, ¿no? Son tiempos de crisis. Decía Jorge Lomar que crítica viene de crisis. O sea, que la crisis no es más que la crítica de un momento presente, que no estás aceptando. Pero quiero decir que como ahora mismo en el mundo ilusorio la crisis está tan en alza, el que más y el que menos busca una manera. Entonces, si podemos quedar, ¿no? Compartir ya es algo bonito, pero para algo tan importante, ¿no? Como perdonar al mundo y la visión del mundo, bueno, pues una gratitud muy grande por mi parte y convencida de los beneficios. Pues muchas gracias y hasta la próxima charla.